Bueno, muy buenas noches. Sobre la actividad uno, tarea de la investigación cuantitativa cualitativa, presentado por Leonardo Mata Rubio. ¿Qué caracteriza la investigación cualitativa? La investigación cualitativa la caracteriza la objetividad y precisión, que busca medir y analizar los fenómenos de manera objetiva, utilizando datos numéricos y estadísticos para obtener resultados más precisos y replicables. También está el uso de la herramienta estadística, que se emplea para recolectar y analizar y representar los datos. Esto nos permite identificar patrones relacionados y tendencias dentro de la muestra estudiada. Está también la hipótesis y variable, que busca probar las variables que definen claramente y se cuantifican para medir su impacto o relación con otros factores. También tenemos la muestra representativa, que se utiliza una muestra grande y representativa de la población para generalizar los resultados obtenidos. El muestreo es crucial para asegurar la validez de los resultados. Tenemos también el enfoque deductivo, que sigue un enfoque deductivo partiendo de las teorías existentes o hipótesis que luego se ponen a prueba con los datos recolectados. También tenemos la recolección de datos estructurada. Los datos se recogen a través de instrumentos como encuestas, cuestionarios o experimentos o registros numéricos. Estos instrumentos son estandarizados y para garantizar la consistencia en la recolección de la información. Dice, ¿cuáles son los tipos de diseños cuantitativos? Tenemos el diseño experimental, que se manipula, diseño experimental, se manipula variables independientes para observar el efecto en las variables dependientes. Involucra grupos de control experimentales y es útil para establecer relaciones casuales. Está el diseño cuasi experimental, que es similar al experimental, pero sin asignación aleatoria de los participantes o los grupos. También se utiliza cuando no es posible manipular o asignar aleatoriamente las variables. Tenemos también el diseño descriptivo, que se enfoca en describir las características de un fenómeno o relación entre las variables sin manipularlas. No busca la casualidad, solo recopilar información detallada sobre un grupo o situación. Tenemos el diseño correlacional, estudia la relación o la asociación entre dos o más variables. No implica manipulación de variables, solo las observa si hay una relación entre ellas. Tenemos el diseño transversal, que recolecta datos en un solo momento en tiempo para observar el estado de las variables de interés en un punto específico. Y por último tenemos el diseño longitudinal, que recolecta datos en varios puntos en el tiempo, permitiendo estudiar cambios o evoluciones en las variables. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Radica en el diseño y planificación rigurosa, que requiere un diseño meticuloso para garantizar la validez de los resultados. Esto nos implica una correcta definición de las variables y la selección adecuada de los instrumentos de la recolección de los datos. Está el muestreo, que es primordial seleccionar una muestra representativa, para que los resultados puedan generalizarse a toda población. Un mal muestreo puede afectar la validez externa del estudio. Tenemos también el control de las variables. Es necesario controlar estas variables, ya que pueden influir en los resultados. Esto nos implica la creación de grupos de control y otros mecanismos que aseguren las relaciones observadas sean casuales. Tenemos el análisis de datos complejos, que son los datos recolectados deben ser analizados utilizando técnicas de estadísticas avanzadas.
Esto incluye la interpretación correcta de las correlaciones, regresiones y otros análisis para asegurar conclusiones válidas. También tenemos el tamaño de muestra y poderes estadísticos, es la muestra debe ser lo suficiente grande. Eh, si es muy pequeña, los resultados pueden no ser representativos o estadísticamente significativos. Y tenemos la ética y validez, que es el diseño y la ejecución que deben cumplir con los estándares éticos y garantizar la validez interna y externa del estudio. Eh, ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Tenemos que es la objetividad versus la subjetividad. El enfoque cuantitativo busca una objetividad y precisión mediante el uso de datos numéricos y métodos estadísticos que enfocan en la medición y control de las variables. Y el enfoque cualitativo se basa en la interpretación y el entendimiento profundo de los fenómenos de las perspectivas de los participantes. Sigue la generalización versus la contextualización. El enfoque cuantitativo se enfoca en generalizar los resultados a una población más amplia, buscando conclusiones aplicables a grandes grupos. En cuanto a lo cualitativo, por su parte, se interesa más por contextualizar los fenómenos y comprender la experiencia única de los participantes. Está la medición numérica versus la descripción. El enfoque cuantitativo se basa en medir fenómenos con herramientas estadísticas y cuantitativas, mientras que el cualitativo se enfoca en describir fenómenos en profundidad mediante entrevista, observaciones y otros métodos interpretativos. Está la hipótesis versus la teoría emergente. En la investigación cualitativa se parte de una hipótesis que se prueba con los datos numéricos. En la investigación cualitativa, las teorías y las conclusiones tienen a emergir durante el proceso de recolección de datos. Y por último tenemos la estructura versus la flexibilidad. El enfoque cuantitativo sigue un proceso estructurado y estandarizado, mientras que el enfoque cualitativo nos permite una mayor flexibilidad y adaptación a medida que el estudio avanza. Dice, ¿es posible pensar una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque claro que sí, en mi opinión, creo que una metodología mixta es una excelente opción cuando queremos combinar lo mejor de ambos enfoques, considerando usarlas para obtener una visión más completa de un problema, ya que los datos cuantitativos pueden ofrecer una base sólida y objetiva, mientras que los cualitativos pueden aportar un contexto más valioso, capturando la experiencia y las percepciones más profundas de las personas involucradas. ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por combinar enfoques cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, con el propósito de aprovechar las fortalezas de ambos enfoques para obtener una comprensión más profunda y completa del fenómeno.